A ver, imaginemos por un momento que tenemos un ejército dentro de nuestro cuerpo. Un ejército armado hasta los dientes, listo para aniquilar a cualquier invasor. Pues bien, eso es básicamente nuestro sistema inmunitario. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué le impide a ese ejército tan potente declararnos la guerra a nosotros mismos por error? Bueno, pues hoy vamos a desgranar el descubrimiento ganador de un Nobel que por fin dio respuesta a esa pregunta tan vital. Es que la pregunta, si lo pensamos, es tan simple como aterradora. Porque, claro, tenemos este sistema de defensa que es casi perfecto, un guardián que no descansa. Pero todo ese poder es un arma de doble filo. Tiene que haber algún mecanismo de seguridad, ¿no? Algo que evite que ese guardián, de repente, se confunda y nos vea a nosotros como el enemigo a batir. Y la respuesta a este pedazo de misterio pues no llegó de un solo sitio. Vino de la mano de tres mentes brillantes que curiosamente al principio ni siquiera trabajaban en lo mismo. Hablamos de Shimon Sakaguchi, Mary Branco y Fred Ramsdell. Y es que sus descubrimientos, cuando se juntaron, nos dieron un mapa completamente nuevo de nuestro sistema inmunitario y cambiaron las reglas del juego para siempre. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender la genialidad de este descubrimiento, lo primero es lo primero. Tenemos que conocer a los soldados de este ejército que llevamos dentro. Y no son pocos, son millones. Y su única misión es proteger las fronteras de nuestro cuerpo. Vale, y dentro de este ejército, los soldados de élite, la crème de la crème, son las células T. Pensemos en ellas como si fueran las fuerzas especiales, los geos del cuerpo. Son unas máquinas reconociendo al enemigo, da igual que sea un virus o una bacteria, y neutralizándolo. Pero claro, su trabajo exige una precisión de cirujano. El fuego amigo aquí no es una opción. Y ojo, que durante décadas la ciencia pensaba que ya tenía la respuesta a esto del fuego amigo. Había una teoría, una especie de examen de acceso muy bestia para estas células T. Pero tenía un fallo garrafal. Esta teoría se conocía como tolerancia central. La idea, en resumen, era esta. Todas las células T novatas tenían que pasar por un centro de entrenamiento súper estricto, un órgano llamado el timo. Y allí, en esa academia, a la mínima que una célula T mostraba alguna tendencia a atacar nuestras propias células, eliminada. Un examen a vida o muerte, literal. Solo las que aprobaban con nota podían salir a patrullar por el cuerpo. Pero la realidad es muy tozuda. A ver, si este examen en el timo fuera tan perfecto, ¿por qué existen las enfermedades autoinmunes? La artritis, la esclerosis múltiple, simplemente no deberían existir. El hecho de que millones de personas las padezcan era la prueba definitiva de que algo fallaba, de que algunos soldados rebeldes se estaban colando, se graduaban y escapaban de la academia. Claramente, faltaba una pieza en el puzzle. Y esa pieza que faltaba, pues empezó a asomar la patita gracias a un científico que se atrevió a ir a contracorriente, a desafiar lo que todo el mundo daba por sentado. Shimon Sakaguchi. Él tenía la mosca detrás de la oreja, sospechaba que tenía que haber algo más, un segundo sistema de control. Así que, en 1995, diseñó un experimento que es de una elegancia brutal. Atentos. Paso 1. Coge un ratón sin timo, o sea, sin la academia de entrenamiento. Y como era de esperar, el ratón desarrolla una enfermedad autoinmune. Hasta aquí, todo lógico. Pero aquí viene el giro de guión. Si a ese ratón enfermo le inyectaba un cóctel de células T de un ratón sano, la enfermedad se frenaba en seco. El ratón se curaba. La conclusión era, inevitable. En ese cóctel de células sanas no solo había soldados, tenía que haber también supervisores, una especie de policía militar patrullando constantemente. Y efectivamente, Sakaguchi las encontró. Dio con un pequeño subgrupo de células T que tenían una marca especial en su superficie, como una placa de identificación, un receptor llamado CD25. Y estas no eran soldados de ataque, para nada. Eran pacificadores, supervisores. Las bautizó como células T reguladoras, o TREX, para abreviar. Acababa ni más ni menos de descubrir a los cascos azules de nuestro sistema inmunitario. ¿Vale? Y mientras la comunidad científica estaba todavía procesando el descubrimiento de Sakaguchi, la siguiente pieza clave del puzzle aparece en un sitio totalmente inesperado. Nos vamos a un laboratorio de genética, donde estudiaban una enfermedad rarísima en ratones. Aquí los protagonistas de la historia son otros, Mary Branco y Fred Ramsdell. Ellos estaban estudiando unos ratones con un aspecto bastante malo, a los que apodaban scurfy, que vienen a ser como escamosos. Lo interesante es que estos ratones sufrieron una enfermedad autoinmune tremenda, pero su timo, su academia, funcionaba perfectamente. La causa, por tanto, tenía que estar en otro lado.
Así que se pusieron manos a la obra y se sumergieron en el ADN de estos ratones. Fue como una auténtica caza del tesoro a nivel genético. Y ¡bingo! Dieron con ello. El culpable no era un órgano que funcionaba mal, ni un virus misterioso, no. Era una simple rata en el código, una mutación en un solo gen. Y a esa gen le pusieron nombre: FOXP3. Y aquí, atentos, es donde la cosa se pone seria de verdad. Se dieron cuenta de que la enfermedad de sus ratones Scurfy era un calco de un síndrome humano rarísimo y muy grave, llamado IPEX. Y claro, fueron a analizar a los pacientes con IPEX y ¿qué encontraron? Exactamente la misma mutación, un gen FOXP3 defectuoso. La conexión era, vamos, innegable. Así que, recapitulemos. Teníamos dos historias paralelas. Por un lado, la de Sakaguchi, que había encontrado las células supervisoras, y por otro, la de Brunco y Ramsdell, que habían encontrado el gen que actuaba como interruptor maestro. El siguiente paso era obvio, ¿no? Había que conectar los puntos. Vamos a rebobinar un momento para ver la secuencia completa, que es una pasada. 1995, Sakaguchi identifica a los supervisores, las células TREG. Pasan unos años y en 2001, Brunco y Ramsdell descubren el gen maestro, el FOXP. El escenario ya estaba montado y en 2003 llega el gran final. El propio Sakaguchi conecta los cables y demuestra que FOXP es precisamente el interruptor que da la orden de crear y controlar a las TREGs. Toma ya, el círculo por fin se había cerrado. Fue, de verdad, uno de esos momentos eureka de la ciencia. La pieza genética que habían encontrado en los ratones enfermos era exactamente la pieza que faltaba para explicar cómo funcionaban las células supervisoras de Sakaguchi. El puzzle, al fin, estaba completo. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que ahora entendemos que hay un segundo nivel de seguridad, que se llama tolerancia periférica. O sea, que no basta con el examen de acceso en el timo. Además de eso, tenemos una patrulla de élite, las células TREG, circulando sin parar por todo el cuerpo, con una única misión: encontrar a cualquier soldado rebelde que se haya escapado y, básicamente, calmarlo antes de que la líe. Pero ojo que este descubrimiento no se quedó en los libros de texto. No fue solo una victoria académica, es que de repente teníamos un manual de instrucciones completamente nuevo para nuestro sistema inmunitario. Y eso abrió la puerta a tratamientos que hasta entonces sonaban a pura ciencia ficción. Y aquí es donde se ve el potencial tan increíble que tiene esto. Pensemos en las TREGs como si fueran el mando del volumen de nuestro sistema inmune. Si alguien tiene una enfermedad autoinmune, es como si el volumen estuviera a tope, sin control. ¿Cuál es la estrategia? Aumentar el poder de las TREGs para bajar la música. Pero, ¿y con el cáncer? Pues con el cáncer es justo lo contrario. Los tumores son muy listos y a menudo convencen a las TREGs para que los protejan. Así que si conseguimos apagar o frenar a esas TREGs, es como quitarle la correa al ejército inmunitario para que por fin se lance a atacar al tumor. Y que nadie piense que esto es teoría para el futuro. No, no. Esto ya está cambiando vidas, ahora mismo. Terapias para la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1 o para evitar el rechazo de órganos trasplantados. Todo se está rediseñando con este conocimiento. Y por supuesto, ha inaugurado una era completamente nueva y llena de esperanza en la lucha contra el cáncer: la inmunoterapia. En definitiva, la cosa ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de pensar que solo había un punto de control, una aduana en el timo, a entender que nuestro cuerpo tiene una red de vigilancia súper sofisticada y siempre activa. Ahora tenemos un mapa nuevo de nuestro propio territorio y es infinitamente más detallado y preciso que el de antes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es fascinante. La capacidad de jugar con estos supervisores, de subirlos o bajarlos, es una herramienta con un poder increíble. Pero claro, si los desactivamos para que nuestro ejército pueda atacar al cáncer, ¿no corremos el riesgo de desatar una fuerza que luego no podamos volver a controlar? Es un equilibrio súper delicado, y la verdad es que apenas estamos empezando a aprender a manejarlo.